Empiezo una serie de 5 vídeos acerca de el acento diacrítico en valenciano, l'accent diacrític. Este acento se usa para diferenciar los homónimos, palabras que se escriben y que suenan igual o casi igual, pero que significan cosas diferentes. Entonces, para poder diferenciarlos, se pone acento en una de estas palabras y de esa forma se puede distinguir de otra palabra que se escribe igual, pero que no significa lo mismo. Entonces vamos a ir viéndolas, unas cuantas, 8 o 9 en cada vídeo, y iremos viendo a la parte de la izquierda las que llevan acento y a la parte de la derecha las que no llevan acento, con una frase de ejemplo. Empezamos con B, acentuada. Esto es de buen modo, hacer una cosa bien. Ho has fet molt bé. Lo has hecho muy bien. Y B sin acento es oveja o la letra B. Carn de bé, carne de oveja, o se escribe amb B de bou. Se escribe con B de toro. Béns, acentuada, significa riqueza o fortuna. Ha heretat molts béns. Ha heredado muchos bienes, muchas riquezas. Y sin acento, béns significa ovejas. He vist un ramat de béns. He visto un rebaño de ovejas. Seguimos con bota, botes. Acentuada significa recipiente para vino, la clásica bota de vino. Ompli la bota y ens anem de festa. Llena la bota y nos vamos de fiesta. Sin acento significa calzado alto, pues unas botas, un zapato que llamamos bota. Posa't les botes que està plovent. Ponte las botas que está lloviendo. Com, acentuado, es un comedero. Ya no queda pienso al com. Ya no queda pienso en el comedero. Y com, sin acentuar, es pues cómo, de qué forma, cómo lo haces algo. ¿Com has fet el pastís? En la mayoría de estas partículas interrogativas os daréis cuenta como en castellano sí que van acentuadas y en valenciano pues no van acentuadas. Entonces hay que prestar atención a ese detalle porque es muy fácil caer y pensar que el cómo has hecho este pastel, en castellano sí que iría acentuado el cómo, pero en valenciano no va. Cop y cops, acentuado. Esto puede significar copa del árbol, un copo de cereal, un copo de nieve, o también una medida de algo, una medida de azúcar, una medida de aceite. Aquest arbre té un cop molt gran. Este árbol tiene una copa muy grande. Els cops de neu caien pausadament. Los copos de nieve caían pausadamente. Y posa'm un cop de sucre. Ponme una medida de azúcar. Cop y cops sin acento significa golpe. M'he donat un cop al cap. Me he dado un golpe en la cabeza. Seguimos con cos y cosos. Esto es una carrera popular a pie o a caballo que se realiza en fiestas populares de pueblos. He participat en un cos de sacs. He participado en una carrera de sacos. Y cos y cosos sin acento puede ser o una figura de 3 dimensiones, un cuerpo cualquiera, un cuerpo geométrico, un cuerpo de una mesa, de un cuerpo humano, o agujero de la aguja. El agujero de la aguja también se llama cos. El cos humà es impresionante. El cuerpo humano es impresionante. Y con el sentido de agujero de la aguja, mai puc pasar el fil pel cos. Nunca puedo pasar el hilo por el agujero de la aguja. Déu, Deus. Con acento se refiere a Dios, ser sobrehumano. Les cultures del passat tenien molts déus. Las culturas del pasado tenían muchos dioses. Y sin acento, Déu, Deus, se refiere al numeral 10, o al verbo dar, donar en valenciano. Em deus 10 euros. En una frase he puesto los dos, me debes 10 euros. Dona
Dones con acento, verbo donar, verbo dar. Dona-li el menjar, dale la comida. Dona-li el menjar. Sin acento, dona dones, pues la mujer, persona de sexo femenino. Aquella dona és molt hermosa. Aquella mujer es muy hermosa. Y finalmente el verbo ser, esta palabra puede salir muchas veces, es importante acordarse de ella, va con acento. Va con acento si pertenece al verbo ser. Joan es el meu millor amic. Juan es mi mejor amigo. Y como pronombre va sin acento. Quan es va enterar de la noticia, ya era massa tard per ayudar. Cuando se enteró de la noticia, ya era demasiado tarde para ayudar. Seguiremos con 4 vídeos más con este tipo de palabras.